en su naturaleza el colombiano es mamador de gallo. Estamos atravesando un momento muy complicado y es difícil saber si estamos mejor o peor. Yo sé que los chistes pueden herir algunas susceptibilidades, sobre todo políticas, en algunos sectores, pero en términos generales creo que alivian. Pasa una cantidad de cosas en el mundo, pero sobre todo en este mundo en el que nosotros vivimos, que dan risa, ¿o no, Daniel? Casi todas, yo creo que todas, bien miradas. Sí. ¿Cómo, usted que vive en este oficio sumergido, se le hace más fácil cada vez reírse de lo que pasa y hacer reír de lo que pasa? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el mundo ha empeorado en términos generales, para mal, claro, pero en beneficio del humor. Y la era digital que permite que haya una hemorragia de contenido insólito y que uno pueda acceder a situaciones cotidianas de la gente poderosa en unos contextos rarísimos y tal. Sumado a la histeria, los nuevos liderazgos de ahora hacen que uno pueda tener muchas más musas, obviamente, y que hacer reír sea cada vez más fácil, pero sobre todo que cada vez sea más necesario hacer reír también. Sobre todo, ahí hay dos cosas. Una cosa es la facilidad y otra cosa es la necesidad. Sí. Yo creo que es necesario reír porque la risa se convierte, Daniel, como en una válvula de escape. Una forma de sublimar, de hacer catarsis al dolor, a la preocupación, a la angustia, a la zozobra en la que vivimos, ¿no? Sin duda alguna. Y yo además creo que el humor es ante todo un antídoto del miedo. Es decir, no solamente es una manera de resistir, digamos, de aguantar los golpes de la vida, de las noticias, de lo que sea, sino también una forma de no tener miedo. Y cuando uno hace humor político y hay liderazgos caudillistas que producen miedo, no importa la ideología, Sí. si es Uribe o si es Petro, pero son liderazgos caudillistas que de alguna manera inspiran miedo, que muchas veces se basan en el miedo, pues reírse de ellos es saludable, porque a través de la risa uno los puede humanizar. Uno puede demostrar que ese personaje que ven como si fuera un mesías, como si fuera un dios, es un ser humano vulnerable como cualquiera de nosotros, objeto de risa, que es risible, pues. Sí. Y al ser risible, pues pierde todo su poder. El humor es un movimiento de resistencia y lo que has dicho es supremamente válido. Entonces, tú estás escribiendo, observando, relatando, te ríes. Quienes vamos y disfrutamos de la puesta en escena o de los artículos o de todo el movimiento de humor que lideras, nos reímos. Pero la pregunta es, ¿esos líderes que tú citas son capaces también de reírse de ellos mismos y de lo que pasa o no? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que mientras más caudillista sea el líder, menos humor tiene. Lo contrario del humor para mí no es la seriedad, sino la solemnidad. Y los líderes caudillistas pues, se ven a sí mismos con mucha solemnidad. Se toman muy a pecho a sí mismos. Su figura. Su figura, claro, y son movimientos solemnes en los que el líder es el líder, pues es casi religioso. Intocable. Intocable. Entonces, claro, mientras más caudillista sea ese líder, menos sentido del humor tiene, porque el humor es una forma de dudar también. Y los caudillos pues no dudan de sí mismos, y los rebaños de los caudillos menos que dudan. Pero hay políticos que, debo decir, sí se toman con más humor que otros los chistes. Y me parece que eso es un síntoma de un termómetro para saber qué tan demócrata es un líder. Saber qué tanto se ríe de sí mismo y de sus propias burlas. Y me he llevado buenas sorpresas, la verdad, ¿Sí? con algunos que no ¿cuál? creía. Roy, por ejemplo. Ajá. Roy Barreras me ha parecido un tipo que se ríe con mucha facilidad de sí mismo. Y acepta la... Muerto de la risa, acepta el garrote. Sí. Uno le puede dar todo el garrote que quiera y él lo recibe siempre con humor. A veces lo devuelve siempre con humor. Una vez me sorprendió porque fue a la obra, sin que yo supiera, a Circombia. Sí. Estaba ahí entre el público, me enteré después, ni siquiera me previno. Y se reía nada. como todos nosotros. Muerto de la risa, y él aparece varias veces en Circombia, como Circombia cuenta la obra de la historia de Colombia
desde el gobierno de Uribe hasta nuestros días, pues él ha estado haciéndole fuerza de forma camaleónica al presidente que vaya subiendo. Entonces siempre voy mostrando que tanto Armandito Benedetti como él eran uribistas de toda una vida, santistas de toda una vida y petristas de toda una vida, si les tocaba. Pero ahí estuvo y recibió garrote con humor. Entonces ese me ha parecido que es un buen ejemplo. Santos también fue alguna vez a la obra. Me parece que Santos también ha recibido, por lo menos en lo que tiene que ver conmigo, garrote con humor y se lo ha llevado bien. De hecho, alguna vez en el canal lo invité a burlarse de sí mismo, antecitos de que entregara el poder, con la idea de convertirlo en youtuber para que como expresidente no empezara pues a joder y a seguir haciendo política. Y lo convertí en youtuber un ratico y lo puse a cantar el Roast Yourself de Santos y tal. Entonces, que tenga la capacidad de ridiculizarse a sí mismo me parece que es saludable. Y eso además debe exponer que los que lo permiten también abren la posibilidad del diálogo, del disentimiento, de la construcción a través de las diferencias, ¿verdad? Y eso conecta también, Sí, empiezan claro. a caerle bien pues, a gente que no creía que eran capaces de hacer eso y tal. Entonces eso está bien, sí. Oye, mi hermano, cuando dices el humor es una forma de contestar al miedo, pero cuando uno se mete en esas aguas, a producirlo, a crearlo, ¿no tiene un poco de miedo en algunos momentos en un país ¿sabes? Con tanta particularidad? Sí. ¿Has sentido miedo? Totalmente, permanentemente. Pero no en el momento de escribir. Y yo creo que eso ha sido hasta ahora la clave. Es decir, eso es lo que más tengo que defender yo. Cuando me siento a escribir o la columna o el guión o lo que sea, ahí no hay miedo. Yo no siento miedo. Me importa un carajo lo que pase. ¿Cuándo aparece Después, el miedo? sí, cuando asumo las consecuencias de lo que escribí o del video, o de lo que dije o del trino, de lo que sea. Pero he logrado todavía no autocensurarme. Es decir, en el momento de escribir sin ningún tipo de consideración. Si acaso consideraciones más de la época de mierda, es decir, que este chiste de golpe es muy chirriante y para la corrección política que hay, la cosa, cómo le puedo dar la vuelta y tal. Pero con casi irresponsabilidad en el momento de ser crítico. Y el día que no lo sea, me juré a mí mismo que me tenía que retirar, porque uno o hace humor con plena libertad y hace sátira con plena libertad, ¿O no la hace? o no la hace. Sí. No puede hacer una cosa ahí en la mitad. Híbrida. No se puede. Y hasta ahora he logrado defender eso. Ahora, después de eso, claro, he tenido unas peleas muy complicadas o he sentido campañas de difamación muy grandes y la era digital pues se presta muchísimo para eso. Entonces, ha sido una verdadera bendición para muchas cosas el asunto digital y ha democratizado mucho los contenidos y ha permitido que florezcan talentos que de otra manera uno quizás no conocería. Pero claro, también ha servido pues para una cosa de manipulación de liderazgos políticos o de sectores políticos, de bots, de maltrato, de calumnias, de amenazas, pues de campañas de intimidación. Yo siento que yo he sido víctima de campañas de intimidación además distintas, unas por el lado de la derecha y otras por el lado de la izquierda. La última de ellas, de la que creo que en la que todavía ando, pues a la que todavía sobrevivo, pues sin duda es la del petrismo, que es muy fuerte. Ese petrismo digital es tenaz, es una máquina de demolición de todo aquel que ose criticar o dudar de su líder, como lo fue el uribismo también. Sí, ya vamos allá. Y cito lo del miedo por una razón, Daniel, porque en el mundo en el que vivimos, yo creo que el miedo habita en el ambiente de muchas personas ante las dificultades. Estamos atravesando por momentos extraños, difíciles. Y entonces, cito el miedo, ¿cómo has logrado gestionar esos momentos de miedo para que de repente alguien que nos esté viendo o oyendo en este momento lo lleve a sus pantalones, a su momento, a sus estrados y pueda oír de alguien que ha sido intimidado? ¿Cómo se gestiona el miedo en ese momento? Pues digamos, si es una cosa medio retórica, yo diría que tratando de proteger siempre el humor, es decir, tener en cualquier situación de la vida la conciencia de que si uno se para en determinado ángulo, puede ver la situación desde un punto de vista que le demuestra que es absurda, que es delirante, así uno sea el protagonista de ella, y eso le ayuda a uno a respirar. No importa si uno está atravesando un luto, si el golpe que está recibiendo de la vida es muy fuerte, si uno tiene siempre la capacidad de mirarlo con sentido del humor, le va a doler un poco menos.
Y si ya es una cosa más concreta de manual de supervivencia, por ejemplo, en el caso de las redes, pues yo creo que en un momento dado, en mi caso, no sé, de tratar de apagarlas un ratico, respirar, conectarse con las cosas con las que uno de verdad, a las que uno de verdad les debe dar importancia, irme con mis hijas a algún lado, con mi esposa. Sí, refugiarse en lo sí, fundamental. tratar de parar de la cosa y conectarse con las cosas valiosas, que es muy fácil perderlas de vista también, ¿no? Cuando uno está en ese torbellino, en ese remolino de la cosa cotidiana, Claro. es muy fácil confundir la tabla de valores. Entonces, que eso se vuelvan también buenos momentos para que uno recuerde qué es lo importante al final. Y al final no es importante pues lo que uno hace, sino con quién uno está. Sí. ¿La tabla de valores está invertida en el mundo de hoy? No sé, yo creo que sí, ¿no? En muchos, pues, no sé si tan categóricamente, y no que quiero hacer tampoco juicios morales, ni mucho menos, pero pues digamos que hay una impudicia y hay una cosa que obviamente antes no existía. Y eso también supongo que lo trajo las redes sociales, ¿no? El mundo, esa falsa perfección exhibicionista constante, esa hay mucha necesidad mentira ahí. de aceptación, además de tener likes, que eso es una tabla de valores, no es simplemente que un influencer trate de tener likes, sino que son todo el mundo, eso va mucho todos los más allá, adolescentes, claro. los niños, todo el mundo está en función de ser aceptado y eso es terrible. El humor también es una rebeldía contra eso, yo creo. El humor también tiene que ser una manera de que uno reivindique la contracorriente, no ser aceptado o por lo menos no sumarse pues a los rebaños. Y creo que por lo menos en mi caso yo he tratado de que se vuelva eso, ¿no? No hacer los chistes que hagan reír a las graderías y a todo el mundo, sino que el humor también se vuelva una forma de ser auténtico, de no tener que gustarle a nadie, sino a uno, primero que todo. Claro. ¿No? De no tener pánico al rechazo. Exacto. Que yo creo que esta época ha sido muy complicada en eso, porque el mundo digital... Es que acuérdate cómo nacimos nosotros y cómo crecimos, o sea, nosotros nos volvimos amigos en un mundo analógico, en los medios. Total. Sí, cuando existía una tecnología muy obsoleta, que es como decir hoy en día el telex o la imprenta, que eran las revistas, la imprenta, sí. Claro. Una cosa que yo le explico a mis hijas y como que no entienden bien cómo podía funcionar esa cosa, que uno ¿Y tenía funcionaba? que mandar las cosas en camión y en cajas, eso les parece rarísimo. Y claro, el mundo ha cambiado dramáticamente, ¿no? Sí. ¿Hay algo de eso, Daniel, que extrañes en esencia? ¿Y que el mundo pueda extrañar en esencia de Pues esas yo formas? nunca he sido una persona muy conservadora de espíritu, o sea, de esas que se quedan lamentando y dicen que todo tiempo pasado fue mejor y que qué tristeza esas épocas que se fueron de cierres de edición hasta las 4 de la mañana, uno encima de una pantalla de un pobre diseñador mientras... Cámbiale aquí, muévale aquí, córtele aquí este prendiendo gordito, súbale cigarrillos. acá, Sí. Entonces no soy así, nunca lo he sido, siempre he creído que todas las cosas nuevas son más oportunidades que amenazas en general y cuando empezó a suceder todo este mundo digital lo vi así también y este mundo digital me ha permitido a mí también hacer unas cosas maravillosas, conocer un montón de gente insólita, increíble y demás. Entonces nunca lo he visto pues lo he visto con nostalgia, digamos, pero no con una nostalgia de esas de apego que a uno lo suman en una especie de tristeza porque ya acabó. No, recuerdo toda esa época con alegría, pero esta me parece muy bien también. ¿En qué escala estamos en nuestro país, nosotros, preparados para utilizar de verdad el sentido del humor nuestro como una herramienta de desfogue? Sí. ¿En qué escala estamos? ¿Media, alta, muy baja? No, yo creo que alta. Yo creo que Colombia, en su naturaleza, el colombiano es mamador de gallo. Desde siempre. García Márquez contaba, no me acuerdo si incluso en el discurso de aceptación del Nobel o en un texto que hizo después de un comité de sabios, ahorita no recuerdo en cuál de los dos fue que estaba, la anécdota de que los indígenas ante la llegada de Colón le iban mamando gallo y le iban diciendo que el tesoro estaba un poco más allá, que siguiera hacia adelante buscándolo. En el ADN nuestro, casi fundacional, siempre ha estado el humor.
Y yo creo que ha sido una de las fórmulas claves para sobrevivir, sobrevivir, al dolor de país que tenemos, a la tragedia que hemos vivido, a la sangre incluso que hemos vivido. Entonces sí creo que no creo que sea pues un pueblo adusto, de ceño fruncido. Yo creo que todo el mundo sobrevive gracias a que tiene buen humor, en términos generales. La diferencia o la cercanía entre eso y ser un pueblo recochero... No es la misma. ¿Es la misma? No, no es la misma. No es la misma, no, ¿verdad? Porque no. una cosa... El recochero, la vaina y tal. Sí, Sí, no. así, no, el humor, yo me refiero a que el humor como una especie de amortiguador para mamarse claro, el día a día, pues. claro. Para hacer así, ser medio incrédulo en las cosas y tal. No la vaina recochera de subirse al bus moviendo los hombros y la vaina, que también. Sí, porque es que eso está cerquita y después de repente nos convertimos en un pueblo recochero que todo lo vuelve una recochita. Sí, exacto, que no es lo mismo. Que no es lo mismo, Sí, no es lo sí, mismo, sí. exactamente. Yo considero su oficio, Daniel, tu oficio lo considero seriamente, porque no es fácil. Es fácil. Pero mi pregunta no, es va allá. fácil, la verdad es que Pero sí es le fácil. hacen No la- lo digo por salirme de la tangente o tratar de dar una respuesta original. Eso es un oficio fácil. Porque te lo están haciendo fácil algunos. Sí. Realmente sí, es decir, tiene un mérito que es saber mirar, tener como un ojo el ojo que tienen los editores periodísticos, que es, ahí Ojo está con la eso. foto, pero miren el detalle atrás, que atrás es donde está el huevón que está con la cara incómoda, entonces tener afilado ese ojo, digamos, esa mirada, es un mérito, sí está bien, pero realmente es que la cantidad de contenido que produce la clase política colombiana es aterradora. Y por encima de cualquier ideología y por encima de cualquier personaje, yo quedé muy preocupado cuando Duque dejó el poder, porque con Duque pues me fue muy bien, la verdad. Le pagué la ortodoncia a mis hijas, hice una obra que se llamaba Con P de Colombia, aprovechándome el famoso lapsus de él en que rebautizó el país. Estaba sin tema, sin saber qué grabar, qué escribir, y él decía así lo querí, de la nada. Y mierda, terminó el gobierno de Duque y dije, no, ¿ahora qué voy a hacer? Dios mío. Me falta la universidad de las niñas, o sea, todo es un drama. Bueno, no me ha podido ir mejor con Petro, es decir, la cantidad de cosas que alcanza a dejar Petro en un día. Y ahora que está desatado en la plaza pública y que se va a Cartagena y a Cali a decir locuras y a hablar del club y hablar del software, y eso es una maravilla. Es decir, no hay, al revés, ahorita mi angustia es no dar abasto con la cantidad de contenido que me está dando Petro. Casi que hacer he estado tentado incluso, de verdad, a hacer como un plantón o un sindicato, para hablar en los mismos términos de él, de humoristas, en los que uno le puede decir, oiga, nosotros también tenemos familia, nosotros también tenemos derecho a descansar, o sea, denos material, pero no nos dé tanto. padre, Es decir, por favor, sí. no todos los domingos, de noche, pero, o sea, déjenos también vivir. Nosotros tenemos derecho a vivir. Los Óyeme, humoristas tenemos derecho a vivir en las épocas de Petro. En los últimos 20, ¿qué será? 24 años, 23 años, para arrancar como la historia de Circombia, que es 2001, Sí. ¿verdad? 2002. 2000, sí, digamos, 2000, pues, 2000, digamos los últimos 24 Sí. o 25 años. Dos cosas. ¿Qué es lo que más te ha hecho reír? Uy, juepucha, qué buena pregunta. No, qué difícil pregunta. Ha habido unas vainas que uno no puede creer que han pasado realmente. Bueno, Duque en general era un mango bajito, digamos. De verdad eran lapsus muy obvios. El así lo querí, el Con P de Colombia, eran como cosas que no había que mirar o buscarle el ángulo, sino que es eso, es mostrar eso. Santos, por ejemplo, tenía unas vainas increíbles, porque Santos tenía una especie de formalismo. Bueno, primero su cara era muy particular, esa cara como de si tuviera la rinoplastia y todo eso, él lo hacía ver como un tipo extraño, pero en todo caso mantenía una especie de formalismo que de vez en cuando le daba por burlar de las maneras más inesperadas. Yo me acuerdo, por ejemplo, una mañana en que recogí el teléfono, el periódico, perdón, y en primer plano estaba Santos haciendo una especie de simulacro de evacuación, por llamarlo de alguna manera. Yo no sé si tú te acuerdas de la foto, sentado en una especie de balde de mica, como si fuera una mica, sí, en calzoncillos y con un periódico. Pero yo decía, pero ¿qué necesidad? Estabas inaugurando una casa. ¿Por qué le tenían que hacer la foto que me estuviera cagando? O sea, ¿cuál es la necesidad? ¿Quién se le ocurrió? ¿Quién fue? Creativos. Todo el tiempo. A Santos le pasaba muchísimo eso.
O cuando su hijo mayor le dijo, no, le tengo el cabezazo que es que conozca al ser humano más bajito de la Tierra, que es colombiano. Teníamos el récord, Eduard Niño. Sí, me acuerdo perfecto. El enano más bajito Claro, del mundo. Sí, me acuerdo perfecto. Lo tuvimos 2 meses nomás, lo perdimos. Fue el único récord mundial por algo positivo que tuvimos, que no era exportación de cocaína. Sí. Y lo dejamos perder. En Nepal Apareció nos volvió mierda otro enano que en vez de coger al nuestro, ponerlo a fumar, alguna vaina para que no para creciera. que continuara. Sí. Y entonces duramos apenas 2 meses con ese récord. Tiempo suficiente para que Santos los llevara a Palacio y los sentara en sus rodillas, ¿te acuerdas? Me Esa es acuerdo, una foto la histórica imagen es también, inolvidable. claro, La imagen es inolvidable. Entonces Santos daba como sorpresas así. Otra famosa fue en una incautación de droga, rodeado de fotógrafos, de prensa internacional, una de las incautaciones más grandes de marihuana que había hecho la Policía Nacional. Y le dio por clavar las narices. Huelerla, ¿cómo dirías? Sí, pero ¿por qué? Sí. Además, o sea, la estaba catando, ¿qué estaba haciendo? Le estaba midiendo la calidad. Sí. Entonces Santos dejaba unas cosas increíbles, no me puedo quejar de Santos. Pero Uribe también, es que de verdad es muy difícil elegir a uno. Uribe era una maravilla, Uribe cuando se tiraba en los ríos, no podía haber un río sin empelotarse y botarse. ¿Eso en qué otras partes del mundo sucede? ¿A qué otros presidentes les pasa? Los toboganes, los diminutivos de Uribe, la vaina de andar con una peinilla ahí detrás y sacar y peinarse. No era personaje. Pero Petro, hasta ahora me quedo con Petro. Petro, yo le debo mucho a Petro hoy en día. Esa es una forma de ver nuestro país, ¿verdad? Sin duda, sí. A través de tratar de construir la realidad y apegarnos un poco a esto que vamos sintiendo cuando nos recordamos. Ok, nos da risa y todos los días una cosa es más pequeña que la otra, porque viene una más grande al día siguiente y una más y una más. Pero ahora, tratando de ser un poquito más serio. Sí. Daniel, ¿estamos mejor o peor? Uy, no sé. Estamos atravesando un momento muy complicado y es difícil saber si estamos mejor o peor. Yo creo que estamos en un momento de crisis, como yo lo veo, gracias al cual hemos podido ver también que cosas que dábamos por sentadas o que nos podían parecer que no eran valiosas, lo eran. Por ejemplo, las instituciones, en la medida en que este gobierno las ha retado, las ha puesto en duda, las ha atacado incluso, yo creo que uno termina viendo, no hombre, de golpe no estábamos tan mal como creíamos, sino que las mirábamos muy por encima del hombro. Yo creo que eso ha pasado un poco por la brusquedad con la que Petro está adelantando sus ideas y pues eso va a hacer que eso va a producir ese tipo de efectos. Si estamos peor que antes, no lo sé. Es decir, No lo sé, realmente no lo sé. Los perros sí, evidentemente, los perros porque no siguen. han parado de ladrar los hijueputas. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Son 6 perros, pero están ladrando por lo menos 12 en estos momentos, o 13. Se han ido reproduciendo para poder ladrar solo durante la entrevista. Estuvieron callados toda la semana. Sí, pero puede Estaban ser como, esperando este momento. como un paralelo, porque es que también de lo que estamos hablando ladran y ladran y ladran Sí. y ladran. Desde que no muerdan, Exactamente. es lo mismo que Petro. Daniel, pero un paralelo. Podría uno decir que si el humor aumenta, Sí. el contenido de la sátira política aumenta, es porque... El país va mal. ¿Sí? Sí, sin duda. Había un humorista, pues no es la frase que reflejaría exactamente eso, pero es algo similar. Un humorista muy bueno, brasilero, que se llamaba Milor Fernández, que decía, a mayor mordaza, mayor mordacidad. Como diciendo, cuando había dictaduras y vainas, tocaba todavía apretar y ser todavía más mordaz. No es exactamente lo mismo lo que quiero decir, pero sí, claro, en la medida en que más trágica sea la realidad, más preocupante, más loco sea el gobernante, peor le va al país y mejor le va al humor. O sea, es un termómetro. Sí, Ahí claro, tiene sí. otra razón. A peores gobiernos, pues mayor posibilidad de hacer humor, sin duda. Yo no sé qué haría uno en otros países, ¿no? En países Dinamarca, que seguramente son aburridos. en Noruega. Dinamarca, en Noruega, terrible. Yo me he dado cuenta que más o menos en todos los países tienen circunvianadas, digamos, ¿no? Unos más que otros, pero pues por ejemplo Perú. En Perú pasan unas vainas que uno no puede creer, pues es decir, la clase política de Perú es casi que peor que esta. Pero no, aquí yo no me puedo quejar, aquí también ha habido cosas maravillosas y
Y pues sí, mientras peor les vaya a ellos, mejor nos va a los humoristas. El amor por los animales y por las animaladas de verdad, no las otras. ¿De dónde nace el amor por los animales? Porque veo que siempre te están acompañando. No todo. sé, esa es una buena pregunta. Eso debe nacer con uno, ¿no? No creo que sea muy adquirido, pero... Es posible, sí. Sí. No, yo siempre he sido muy... Y no solo perruno, también tengo como 3 gatos que también son muy cercanos y cariñosos. Pero sí, muchos perros. Y el que más quería, que se murió hace 4 meses, que todavía me tiene muy triste, Sí. que se llamaba Serafín, se hizo famoso porque era calvo era literalmente calvo, tenía una cosa que se llama alopecia canina, que es muy poco común en los perros, pero existe. Entonces le daba un aspecto... Ahí sí puedes decir que los perros se parecen a sus dueños. Así, exactamente, tal cual. Y el perrito lo sacaban en las jornadas de adopción del distrito y nadie se lo llevaba porque no saben si tenía una cosa ahí canchosa o estaba quemado o qué. Hasta que salió en las noticias y pues aquí dijimos, no, pues calvo apoya calvo, pues no puede ser de otra manera. Y aquí terminó el perro y fue el perro de mi vida. Vivimos como 5 años, algo así, se murió hace como 4 meses y me dio muy duro. Sí. Y de resto, pues todos estos locos y esta que es una belleza, venga Lola. Lola, bueno, ¿qué pasa? Lola, Venga, que Lolita. tiene como 13 años y es la perra más noble que yo he conocido en toda mi vida. Es de una nobleza general, porque Serafín era solo conmigo. Con los demás era bien mierdita, pues, mordía a veces y tal. Pero a mí se moría por mí, no vivía sino por mí. Pero esta sí es de una nobleza con todo el mundo, es una belleza. Venga, súbase. Ahí va. Está muy bien. Óyeme, todos esos, digamos que los símiles que uno encuentra en tus obras, en tus escritos, con respecto al mundo animal, donde hay ratas, donde hay lagartos, donde hay micos, donde hay de todo, que los has citado Lobos. muchas veces, lobos, zorros, voy a decir, para no, sí, no. Sapos. Sapos, de todo. Pero, ¿qué podría uno, a través de ese mecanismo, aprender del mundo animal en serio? ¿Qué le falta a nuestra sociedad, a los individuos, aprender del mundo animal? Uy, mi madre. Yo creo que tienen ambiciones a ser menos ambiciosos, yo creo, ¿no? Los animales no son ambiciosos, se satisfacen y ya, digamos. Ahí está. Sí, en cambio, esa cosa voraz de Insaciable. querer más insaciable, pues sí, pues no sé si estoy diciendo bobadas, no sé, ¿a ti qué se te ocurre, no? No, yo creo que hay un grado Tú de que eres experto lealtad. hasta en perros, en gatos que ladran. Pero creo que exactamente, ahí nació toda esta historia. Pero no, Daniel, yo creo que los animales pues representan el sentido de lealtad, de amor, interpretan el amor de una manera especial. Sobre todo la los lealtad, perros. la honestidad. Los sí. perros son una cosa impresionante. Los perros sí son mejores que los humanos, yo creo. Honradamente. Pues tienen cosas muy bellas. Son muy nobles, sí. Es una cosa que uno nunca va a encontrar en un humano, la nobleza o la bondad de un perro. Sí. Pero otros animales deben ser unas mierdas, pues. A mí no me ha ido mal con los gatos. Los gatos son queridos, son especiales, sí. Un mundo de ellos, ¿no? Sí. No están persiguiendo, no necesitan tanto permanentemente. Sí, no. Dame un abrazo, salúdame, no me has visto hoy, dame un poco más tranquilos. Es verdad, y hay una sobrevaloración de la inteligencia, por ejemplo. Los perros no necesitan ser muy inteligentes, pues quizás sean más inteligentes los gatos, por ejemplo. Pero porque tampoco la inteligencia debería ser uno de los grandes valores del mundo. Fíjate que hay otros que pueden ser más importantes, ejemplo, como la lealtad, o como el cariño, o como otro tipo de cosas, ¿no? Sí, es cierto. Tal vez nos posamos mucho en darle honores y créditos única y exclusivamente a la mal llamada inteligencia, porque ¿cómo describe uno qué es un ser inteligente y quién? Claro, sí. ¿Qué es para ti dónde interpretas una persona inteligente? Una persona inteligente, que tenga una tabla de valores que le permita aprovechar mejor su paso sobre la tierra de golpe, ¿no? Y eso implica saber muchas cosas, saber que uno se va a morir, acordarse siempre de eso, para no botar el tiempo en pendejadas, sino en cosas que sean importantes. De golpe una vaina como de ese estilo, ¿no? Sí. Cosas como que enseña a uno más, que uno puede aprender más en el mundo del arte o de la literatura. Del humanismo. O del humanismo, que como oposición al mundo de los negocios, por ejemplo. Daniel, para cambiar un poquito de escenario, pero muy adherido a todo lo que estamos hablando, que además hace parte de tu vida, el fútbol es una representación de la sociedad. ¿Qué pasó?
estos hijos perros, pero es como si no se han parado. lo hubieran estudiado. Además se distribuyeron Para que quede un surround system. Ah, sí, exactamente, Pero es una para cosa que quede- increíble. Exactamente. No más, venga para acá, no más. Están saboteando la entrevista, de verdad, eso es lo que están haciendo. Daniel, el fútbol es una representación de la vida. Sí. El fútbol es un espejo de la sociedad. El fútbol es el lugar donde todos podemos llegar y digamos que desvanecer las diferencias de género, de la mal y horrible llamada estratificación social o de mil cosas, ¿me explico? Ahí todos somos iguales en ese instante. ¿Cómo representa el fútbol? ¿Qué representa el fútbol en tu vida? Pues yo he sido muy futbolero, desde siempre. Yo siempre digo que mi papá nunca quiso tener un hijo sino un hincha. Y le tocó tener un hijo para poder tener un hincha, pero el cupo de hincha, el molde ya estaba antes, pues. Yo vine simplemente a llenarlo. Y desde que nací, pues el fútbol siempre ha sido, ni siquiera el fútbol, el Santa Fe siempre ha estado presente en esta casa. Cuando yo nací, mi papá era directivo del Santa Fe, era el equipo que presidía la Chiva Cortés, que era el gran amigo de mi papá, el periodista y demás. Y a él le encargaron la misión en determinado momento de conseguir una mascota para el equipo, porque en ese momento empezaban a hablar de mascotas de los equipos y tal, y como los equipos gringos de otras vainas. Entonces discutían cuál puede ser la mascota del Santa Fe. Y alguien dijo, no, tiene que ser el león, que es el que vuelve mierda a todos los demás. Pues para que habrá, en fin, no todos los equipos pensaban así, habrá otros que se identificaban con las gallinas. Bueno, respetable también. Cada uno elige lo suyo. Quien va mirando Cada su uno vaina, elige lo pues, suyo. sí, Es sí. una cosa empática. Sí, Y exactamente, como decíamos, sí. cada mascota se parece a su De dueño. identificación y eso está bien. Pero entonces los de la Junta de Santa Fe dijeron, no, el león. Un león que vuelva mierda a todo el mundo. Averigüe dónde hay un león y usted tiene la misión. Entonces le pusieron a mi papá la misión, que en esa época eran los años 70, yo creo que existía el Inderena, que debían ser 3 funcionarios ahí nombrados y tal. Entonces llamó a averiguar dónde había un león y en un zoológico de Cali había nacido un león, increíblemente, por esos días. Entonces llamó a negociar el león y le vendieron el león, pero como si fuera un cachorro, un perro, pues, sin mayor lío. Y trajo al león y estuvo en la casa 3 semanas el león, pues cuando era un gato grande, digamos. Estuvo en la casa. Yo era muy chiquito, pero mis hermanas sí se acuerdan perfecto de tener El león berraco, caminando ahí. el león como un gato grande, pues Todavía juguetón. juguetón, Todavía claro. medio, sí. sí. Sí, juguetón, la vaina, una especie de gatico simpático, grande y tal. Y ese león terminó pues siendo bautizado como Monaguillo y se volvió el gran emblema de Santa Fe. Después terminó en la sede de la Soledad de Santa Fe. Le adecuaron un garaje, le pusieron como unas rejas al garaje y el pobre león tenía ese espacio. Las ventanas del baño daban contra la jaula del león. O sea, uno estaba meando y de golpe el león metía la jaula. Y cuando estos tipos hacían reuniones a veces y tal, abrían las ventanas y discutían la alineación y tiraban pedazos de sándwich al león y el león iba comiendo y tal. Entonces cuando no le daban sándwiches y vainas, pues rugía. Y ya al año, pues eso era insostenible en el barrio La Soledad, un león rugiendo a las 2 de la mañana. No más que no habían activistas. No, en esa época momento, no. La pues, cantidad de vainas, es decir, de cancelaciones que les habrían metido, No, pero pues. por todos lados. Y finalmente León terminó en el zoológico de Santa Cruz. Un zoológico que queda más o menos cerca de Bogotá, deprimente a morir el pobre zoológico. Sí. Y allá murió, porque en una intervención de algo, creo que a un veterinario se le fue la mano en la dosis de la anestesia. Y ya mucho tiempo después, cuando se murió la Chiva Cortés, el hijo de la Chiva llamó a mi papá y le dijo que le tenían la herencia de la Chiva, lo que la Chiva le quería dejar, y le entregó un costal de esos de café de Colombia, de Fique, lleno de una vaina rarísima. Mi papá lo abrió y resultó ser la piel de Monaguillo, aparentemente. Como la que usan en los Sí, Pablo Ardila, pues. y sacó esa vaina y pues claro, la piel de Monaguillo, una cosa histórica y maravillosa, pero pues quedó aterrado con eso y no sabía qué hacer con eso y entonces decidió darme esa herencia en vida porque pues esta casa le cabe cualquier tipo de adorno y terminamos nosotros con la piel de Monaguillo, pero es decir, Monaguillo ha sido
el símbolo de Santa Fe, y Santa Fe pues ha sido una presencia símbolo de tu permanente vida, desde claro. siempre en mi vida. Claro. Entonces hay Por ejemplo, símbolos a media. mis medias. Dígame quién es. Es que no me voy a sacarme el número. ¿Qué número tiene? El Solo 23, con la, no, con- el 23 sí, con es la el pose. Leider Preciado. Exactamente. Desde el sí. Calimeño. Con la pose de celebración Leider y el Calimeño. número, sí. Lo vi hace unos días. Qué Está berraco, tomando ¿no? la sopita. Sí. Pero Yo no puedo decir nada, yo no puedo decir nada. No, pero está bien. Calidad de tipo, está bien, está entrenando. calidad de creo, ser ¿no? humano, está ayudándole a todos en definición, Sí, calidad de sí, ser humano una tremenda. berraquera de tipo. ¿Cómo que le dices tú? Ese tipo hizo uno de los goles que yo más he celebrado en la historia de mi vida, que fue, a ver si tú te acuerdas, al tipo le mataron, al hermano de Leider lo mataron por robarle unos tenis en Cali. No me acordaba de eso. Sí, lo mataron por robárselos la vaina, tal, con un puñal y ¡pum! Lo mataron, una muerte aterradora. Y a los 3 días jugábamos contra Millos. Ujú. Y el técnico creo que era el Pecoso Castro. ¿Sí? ¿Tiene sentido o no? Puede Pecoso ser. fue técnico del Santa Fe, ¿o no? Y de Millonarios, y de Sí. Caldas, y de Cali, sí, y de sí, América. Roy Barreras de la... Sí, sí. Bueno, y Leider dijo, yo quiero jugar, métame que yo quiero jugar. Y metieron y alineó a Leider, y las barras bravas de Millos empezaron con el cántico que era Leider Calimenio, Sí. mataron a tu hermano, No te puedo creer, yo no recuerdo Todo eso. el hijo de puta partido con ese dele. Y de golpe hay una jugada ahí como aislada, no me acuerdo quién centra, Leider se levanta y ¡pum! Marica, gol de cabeza. Y pasa por la gradería haciendo así. Le cayó la jeta a todo el mundo. Berraco era Leider. Yo me acuerdo que yo escribí una columna sobre eso contando ese momento, y él me mandó la camiseta, pues no con la que hizo el gol, ojalá fuera Sí, esa, sí. pero me mandó una camiseta de regalo. Una Inolvidable belleza, una belleza. ese gol. Una berraquera. Y sobre todo lo que citaste, una belleza de ser humano. Un tremendo goleador, Sí. un jugador de fútbol tremendo, pues. Sí. Pero un ser humano también Sí. espectacular, de una nobleza. Yo creo que él Noble. encarna Sí, la nobleza, porque en la representación del fútbol también hay unos roles muy definidos Claro. que vienen de la filosofía, de los arquetipos. Y él encarna, es uno de esos jugadores que encarna la nobleza, ¿verdad? Eso Que me estás diciendo. que son excepcionales, porque en general en el fútbol no hay mucho personaje noble, pues. No, pues digamos que Sergio Ramos no puede ser, Exacto, Pepe sí, no sí, puede ser relacionado como exacto, con la sí. nobleza. Pimentel, por ejemplo, no puede ser. No, pero digo, hay unos que uno puede relacionar, no sé, con otro tipo de vainas, otro Sí, tipo sí, de pero talentos. pero de acuerdo, con la nobleza Pero con no. un tipo noble raro dar Sí, en el fútbol con un sí. tipo noble. Y ese es Leider, sí, es verdad. Sí, sí, la nobleza en representación pura. ¿Cuál es el gol que tú recuerdas haber cantado con más ganas o emoción? Lo que pasa es que hay algunos que son por descarte. Por ejemplo, cuando logramos la estrella séptima después de tantos años, Sí, el gol de Copete. de Copete, sí. Claro, pero ese lo obliga, más que el gol lo obliga es la situación. Podría haber sido El cualquier gol, sí. Cualquiera, para Sí, ser sí, autogol. sí, un autogol, sí. Entonces ese lo obliga era el volver a asomar la victoria en nuestras vidas que no existían. ¿no? Sí. Era todo agónico. Pero hubo uno que no fue decisivo para nada. Sí. ¿sabes? No representó mucho en ese instante, pero fue también contra Millonarios, Sí. en un clásico, y de repente en un último minuto el mago Omar Pérez Sí. va a cobrar. Y yo veo que Camilo Vargas en sus inicios con el Santa Fe arranca, miró al banco, no recuerdo quién era el técnico en este momento, y arranca, y uno alcanza a pensar y a decir, uy hermano, qué confianza se está teniendo. Pero él llegó con la confianza puesta en su piel. Sí, increíble, sí. Y cuando el calvo lo ve, pero además es que parece que lo mira como si tuviera 1 metro Sí, increíble. y le pone la pelota en la cabeza. Y este chico, último minuto de cabeza, mientras habíamos podido ser sujeto de burla. Sí. Creo que constituyó una humillación. Inolvidable, tremenda. me acuerdo Entonces perfecto. ese lo canté y lo grité, creo que por varios días. Claro, Sí, inolvidable. por lo que significaba a tu rival de patio en el último minuto. Y un arquero, claro, de sí, cabeza. claro, Sí, una entonces ese tiene un recuerdo muy amable. Sí, y le sacamos jugo por años. ¿no? Claro, Le sacamos pero jugo por todavía estamos hablando de eso. Pues estamos hablando después de eso, debió ser hace unos 15 20 años. años, Sí, sí. exactamente. Sí, tal cual. Cuando uno asiste a fútbol, digamos que
lleva la ilusión adentro, ¿verdad? La ilusión, Siempre, sí, la claro. ilusión. ¿Cómo restaura uno la ilusión en este mundo en el que vivimos, en este país en el que vivimos? ¿Cómo podemos restaurar la ilusión, Daniel? Uy, jue madre, yo no sé cómo. Pues yo creo que en lo que a mí respecta, pues yo trato de hacer mi trabajo y de que la gente se ría. Ese es como el gran compromiso que yo trato de tener siempre. Yo sé que los chistes pueden herir algunas susceptibilidades, sobre todo políticas, en algunos sectores, pero en términos generales creo que alivian. Aún los chistes que queman también de alguna manera alivian. Pero en general el humor alivia. Yo creo que el humor es el aceite que uno necesita para poder como resbalarse a lo largo de la vida, todo el tiempo. No es como un objetivo, no es como el plato que uno se come, sino el ingrediente central con el que lo cocina. Eso yo creo que es el humor. Claro. Es decir, no es la carne que uno se sirve, sino el aceite en el cual está cocinada. Entonces, si uno cocina con eso, pues todo le sabrá un poco a algo que le ayuda a digerir finalmente las cosas. Sí. La inspiración también es importante en el fútbol. Yo creo que hay jugadores que inspiran, hay camisetas que inspiran, hay equipos que inspiran, hay estadios que inspiran. Los domingos inspiran. Sí. A todos los futboleros un domingo nos inspira. Claro. Porque albergamos la posibilidad de ir de nuevo, de volver de nuevo, de pensar en levantar los brazos, en abrazarnos. Y porque conecta con cosas de la vida de uno, con la infancia de uno. Yo estoy yendo a fútbol con mi hija, así como fueron antes conmigo. Claro. Eso tiene una cosa también como de psicoanálisis casi, ¿no? Sí, muy profunda. De estar conectado uno con su infancia, con el asombro que la vida se encarga de que uno vaya perdiendo. Pero cuando uno va a fútbol, ese es el asombro que se le vuelve a iluminar, esa misma emoción de que uno ya va llegando después de subir las escaleras a ver la cancha, y si es de noche es más emocionante, más bello, y los carabineros, y el olor a las mazorcas, toda esa cosa es Sí, infancia pura. Sí, con eso del asombro, para volver ahora a la ilusión, es decir, es posible que lo que nos sorprenda no solo sea porque sea por cosas malas. Es posible Sí. encontrar universos donde digamos, Todos, claro. Sorprendámonos de nuevo por algo bueno. Sin duda, sí. Pues obviamente yo terminé dedicándome al humor y en eso la vida me fue llevando también hacia allá casi que por accidentes u órdenes laborales, porque en un momento dado necesitaban una columna de humor en Jet Set, me acuerdo perfecto. Entonces Felipe López, que era mi jefe de ese momento, prácticamente me dio la orden, supongo yo que asumiendo que yo por llamarme igual a mi papá y o tender a la Algo calvicie tenía, como es y tal, debía tener que escribir una barraca con la de humor, así fuera una especie de Daniel Samper con asterisco, 2 o lo que fuera, un vice Daniel Samper. Él quería tener una especie de vice Daniel Samper. Y ahí me fui metiendo y ahí se movieron las cosas y después Héctor Abad se fue para no sé dónde, entonces terminaron en ese movimiento de columnistas subiéndome a semana y diciéndome que tenía que hacer humor político, y ahí me metí y llevo años y eso fue la oportunidad que me dieron y ahí estoy en eso, pues. Pero antes de eso, lo que yo era y lo que siempre me ha gustado es la literatura, y fue lo que yo escribí, y fui profesor de literatura muchos años y tal. Y para volver a la pregunta, yo creo que lo que a uno lo puede rescatar de verdad de la vida es el asombro. Y yo creo que en últimas, la literatura, la poesía sobre todo, lo que le enseña a uno es eso, a no perder el asombro, a entender que los tréboles de 3 hojas que son desechados como si fueran cosas ordinarias, pues son milagros también, ¿no? Con la misma potencia que un trébol de 4 hojas. Sino que la vida se encarga de que uno devalúe su asombro, pero en la medida en que uno lo defienda, yo creo que su paso por la vida se vuelve una aventura. Mucho más grato. Claro. En todo ese ejercicio, Daniel, volverse referente de inspiración y también tener fuentes de inspiración. 2 cosas. Fuentes de inspiración tuyas. Sí. Para poder seguir en esa tarea. Y cómo instaurar inspiración en la gente. Bueno, cómo instaurar inspiración en la gente no lo sé. O sea, yo hago mi trabajo a conciencia de forma muy comprometida. Sí. Con todo el mundo de cambios que ha habido en el sistema de comunicaciones que nos tocó vivir. Ahora he tenido la posibilidad pues, de alimentar una audiencia que en teoría es propia, que es la audiencia digital que he logrado, que espera el contenido que yo publico los jueves, que se llama El Notidani, que es una, digamos, recopilación de noticias contadas con humor.
y he logrado, pues digamos que tener esa audiencia y soy muy comprometido con esa audiencia. O sea, trabajo muy duro para que el producto que haga cada semana le pueda gustar, esté a la altura de las expectativas y logre contar la realidad desde un punto de vista humorístico. Entonces, ese digamos que es un compromiso que no creo que me vuelva referente pues para nadie, pero porque no sabría cómo decirlo, pues, ni cómo serlo, ni cómo convertirme en uno, salvo ese de por lo menos tener una ética de trabajo, pues digamos que muy comprometida. Pero de referentes de inspiración que yo tenga, claro que tengo varios. Pero quizás el más importante es Roberto Fontana Rosa, que era un caricaturista, se hizo muy famoso como caricaturista porque tenía una caricatura célebre que se llamaba Buggy el Aceitoso. Pero a mí el Fontana Rosa que me gusta es el escritor. Él escribía unos cuentos de humor que eran buenísimos, que son buenísimos. Muchos de ellos de fútbol, casi que yo creo que es el gran autor muy futbolero, el gran autor de una especie de subgénero literario que es el cuento de fútbol, que es muy argentino. Venga, sí, no moleste. Pero no solamente los cuentos de fútbol, todos los cuentos, el sentido del humor de Fontana Rosa, el cinismo de Fontana Rosa, el asombro que en todo caso tiene Fontana Rosa, el sentido de la poesía que tiene Fontana Rosa, ese para mí es uno de los grandes referentes. No el único, hay otros. Woody Allen me parece buenísimo, como cuentista también, bueno, como cineasta ni hablar, pero como cuentista se me hace un genio. Y como fórmulas de humor, pues, creo que esos dos son los más grandes. Bien. Yo extendería esto, hermano, por horas y horas y horas, porque creo que hay muchos capítulos más. Aprovechando que ya se callaron los perros, exactamente. Qué mejor momento que terminar. Ahora sí vamos a arrancar a grabar. Porque hay muchas cosas más por las que uno quisiera transitar. Pero con base en el ejercicio del alma y el corazón de donde nace esta iniciativa, debo hacerte la última pregunta y es, ¿cómo hacemos un mundo mejor? ¿Cómo hacemos un mundo mejor? Yo diría que leyendo más poesía, si puedo decir algo así de concreto. Sí, claro. Sí. Yo creo que busquen poemas que puedan entender, que poetas que les puedan gustar y lean más poesía. Las personas que leen poesía son mejores. ¿Podemos leer una? No tengo acá, pero... Okay. ¿O tienes algún fragmento de alguna que conozcas? Pues sí, muchas. A ver, ¿cuál puede ser? Me acuerdo, por ejemplo, una con la que me casé, que la escribió un soldado del Renacimiento español que se llamaba Garcilaso de la Vega. Sí. ¿Cuándo sería? En 1500, una cosa así increíble que la escribió en España y 5 siglos después, mira lo que es la tecnología, eso sí, la tecnología de las cosas inmortales, un huevón en Bogotá la estaba repitiendo para casarse con su esposa. En una notaría, eso fue increíble, en las Acacias, yo no sé dónde fue que me casé. Y era algo así, era un soneto que era, pues seguramente lo digo con algunos versos mal, pero era, escrito está en mi alma vuestro gesto, y cuanto yo escribir de vos deseo, vos sola lo escribisteis, yo lo leo, tan solo que aún de vos me guardo en esto. En esto estoy y estaré siempre bien puesto, que aunque no creo en mí cuanto en vos veo, de solo ver lo que no entiendo creo, tomando ya la fe por presupuesto. Estos son los tercetos que son impresionantes. Yo no nací sino para quereros, mi alma os ha cortado a su medida, por hábito del alma misma os quiero, cuanto tengo confieso yo de veros, por vos nací, por vos tengo la vida, por vos he de morir y por vos muero. Eso es una belleza, ¿no? Hermano, gracias infinitas por tu tiempo, no, por al tu revés, amabilidad. a ti muchas gracias. Y sobre todo un privilegio para mí. Muy grande. Y sobre todo por la sonrisa. Tan querido, muchas gracias. gracias. Que nos generas y que mucha gente transmite a través de esa manera de interpretar el mundo. Gracias, hermano. No, a ti.